agradecería, les agradecería si me confirman que están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, vamos a colocar aquí esto en esta forma. Ya está en pantalla completa. Sí. Muy bien, bueno, como les decía, entonces el compromiso es entregarles no solamente el concepto, pues los conceptos uno los encuentra en los libros, en internet, en todas partes, sino que les vamos a contar, a compartir con ustedes cómo nosotros implementamos ese concepto. La presentación es detallada, pero no tan detallada que nos permita pues evacuarla en hora y media. Entonces va a quedar a disposición de ustedes un fragmento de lo que son cada uno de los componentes que les voy a presentar de lo que es la estrategia digital y cómo la implementamos. En caso de que consideren importante mayor información o hacer algún proceso de referenciación, pues estamos completamente pues prestos a atenderlos. Siéntanse también en libertad de participar, o sea, como les decía, esto simplemente es un modelo. Si alguien ha tenido experiencias ya alrededor de la implementación de estrategias digitales para la auditoría o para sus compañías y creen que pueden aportar algo en la presentación, pues simplemente nos lo comparten o Paola de pronto les puede dar la palabra, porque la idea es que en estos espacios se genere una especie de crowdsourcing alrededor del conocimiento, sí, donde todos aportemos para que los que no hayan tenido la oportunidad pues aprendan y los que hayamos recorrido algún camino pues podamos nutrir la práctica. Así que bienvenidos todos los comentarios. Para empezar, yo quisiera empezar por reflexiones pues del por qué nos tenemos que transformar y asumir estos procesos de transformación digital de nuestros modelos de auditoría. Lo primero, y en eso creo que estaremos todos de acuerdo, una cosa es uno transformarse por convicción y otra por necesidad. Cuando uno se transforma por convicción o lo que aquí tenemos pues por visión, porque vemos que se debe venir algo diferente, nosotros podemos tener o ser artífices de ese cambio, podemos ser los arquitectos de ese nuevo modelo de gestión y hecho a nuestra medida conforme a las bondades que nos van presentando el entorno, el entorno empresarial. Entonces, muy importante es que nosotros asumamos una posición proactiva más que reactiva. En estos temas, posiciones reactivas pueden ser suicidas, ¿sí? Porque en los mundos empresariales van a unas velocidades bárbaras que cuando cogen un camino ya alcanzarlos es muy difícil. Claramente ustedes también estarán de acuerdo conmigo que el modelo se nos está agotando. Yo llevo, pues ya podrán ver que me quedé hasta sin pelo, llevo 30 años en el mundo de la auditoría, algo así cercano a los 30 años en el mundo de la auditoría, y tengo que confesarles que lo que se alcanza a percibir en las auditorías no se compadece con los adelantos en tecnologías, bien sea tecnologías gerenciales o tecnologías en herramientas que se han generado en el mundo. En estos últimos 30 años, muchos de ustedes, seguramente la gran mayoría, ni siquiera se dieron cuenta que fue el periodo en el cual desarrollamos el correo electrónico, las redes sociales, el internet, ¿sí? Seguro que ni se imaginan un mundo sin estos elementos. Pues cuando yo empecé en el mundo de la auditoría aquí en Sura, esas vainas no existían, ¿sí? Y los niveles de evolución de las compañías van lejos. O sea, ustedes, por ejemplo, hoy pueden comprar un seguro todo por internet, sin necesidad de inspección. O sea, no estoy hablando del SOAT, que ese sí, pues, obvio, ¿no es cierto? Ustedes pueden comprar el seguro de hogar, pueden comprar el seguro de vida, pueden comprar la póliza de salud, pueden comprar la póliza para sus negocios, sin necesidad de tener que interactuar con un asesor de seguros. Inclusive, más aún, ¿sí? Ustedes se chocan, ustedes pueden tener un choque en los carros y no hay necesidad ni siquiera de que tengan que llevar el carro a un proceso de ajuste. Simplemente por WhatsApp reportan el accidente, reportan las fotos y les van a dar asistencia inmediata, les van a decir dónde llevar el carro, cuándo se lo van a entregar, qué es lo que le van a hacer, si le toca pagar deducible, cuánto va a pagar de deducible. O si ustedes fueron al médico con la póliza de salud, por ejemplo, y requieren un reembolso, mandan la factura a través del WhatsApp y al 3 días siguientes tienen la plata en la cuenta, ¿sí?
O sea, los mismos negocios ya evolucionaron. En los negocios de inversiones, que muchos de ustedes seguramente están en el mundo de las inversiones y seguramente han escuchado de los famosos robo-advisor, que son una especie de algoritmos que conforme al perfil de inversión de la persona, le estructuran un portafolio de inversiones que además cambia permanentemente conforme van cambiando las bolsas en los mercados mundiales. Eso verdaderamente va a transformar todo el mundo de lo que nosotros conocemos hoy como los traders. Sí, estos también se tienen que transformar, pero uno ve esa cantidad de cambios y en el mundo de la auditoría hay veces que no vamos a esa misma velocidad. Entonces, nuestro modelo se nos está agotando. En el mundo, por ejemplo, del auditorio que hoy estamos aquí, de los ingenieros de sistemas, gran mayoría pues de ustedes seguramente, en las compañías, pruebas tradicionales como las pruebas de gestión de accesos, ¿sí? Eso todavía lo hacemos en muchas de las organizaciones, lo hacemos a pelo, con los formatos o los mecanismos tradicionales de capturar documentos o de pedir permiso para que nos den acceso al directorio activo, ir a pedir parte de la nómina, para que nos permitan algunos usuarios y además nos cercenan la nómina ejecutiva, una cantidad y nos demoramos una semana haciendo pruebas de gestión de accesos, ¿sí? Esas cosas, la verdad pues que ya no es ni bien visto que se nos estén presentando, ¿sí? El futuro no es la continuidad del presente, ya lo hablábamos pues de lo que ha pasado en los últimos 30 años, pues los que saben de todo este tema de tendencias hablan que lo que se va a ver en los próximos 5 es 10 veces más disruptivo que lo que vimos en los últimos 30, ¿sí? Vienen todas estas tecnologías emergentes, exponenciales, los temas de energías renovables, las organizaciones líquidas, que además se aceleró ahora con este tema de la pandemia. Entonces, es una cantidad de señales que estamos recogiendo del entorno que nos dicen, señores auditores, ustedes deben transformarse, el modelo se les agotó, sí, necesitamos que ustedes se pongan a nivel de las organizaciones. Y con estas reflexiones, para concluir que lo que tenemos que hacer o la obligación, el llamado, es a que nos debemos transformar y asumir estas nuevas bondades particularmente las tecnologías exponenciales, para poder garantizar ser relevantes en los modelos empresariales futuros próximos además, ¿sí? Porque en cualquier momento nosotros, todos estos cambios tecnológicos particularmente nos van a superar pues en capacidad. Uno de mis colegas hace algún tiempo me decía, hombre, nosotros como auditores, en cualquier momento si no nos ponemos las pilas, llega cualquiera de las Big Four o cualquier proveedor de tecnologías, de robótica, etcétera, y va a hacer lo mismo que nosotros hacemos con 0 empleados interviniendo en la organización. Y la verdad es que creo que tiene toda la razón. O sea, esto ha cambiado demasiado. Seguramente ustedes conocen la historia de Nubank, el banco brasilero, colombo-brasilero realmente parece. Es un banco que nació hace 7 años, a lo sumo, ¿sí? En operación los últimos 5. Tiene más clientes que Bancolombia. Tiene, creo, si no me falla la memoria, creo que tiene algo más de 20 millones de clientes, y Bancolombia en toda su historia tiene 17. En la plataforma de banca digital, Bancolombia creo que no asciende a los 3 millones de clientes. Y ese es el banco más grande del país y un grupo financiero muy importante en la región. Y este es un banco pues que nació de una idea de un colombiano además, con unos amigos pues ahí brasileros, y en cuestión de 5 años ya tienen el banco digital más grande del mundo occidental, o sea, solo superado por un banco asiático. Esto pues, insisto, para decirles, el mundo nos está cambiando de una forma vertiginosa, exponencial, así que debemos asegurar, pues, si queremos seguir siendo relevantes en los modelos de gestión empresarial, creo que tenemos que iniciar todos estos procesos de transformación, particularmente pues lo que hoy nos convoca, que es esta transformación digital. Entrando un poquito en lo que pues como tratando de hacer una caracterización de la evolución de la auditoría interna, y aquí hago un paréntesis,
Esto de la transformación digital no significa estar en redes sociales, ni tampoco significa hacer robots o automatizar nuestras pruebas. El concepto de transformación digital en cualquier proceso, en la auditoría, en marketing, etcétera, va muchísimo más allá. Sí, o sea, esto contempla muchísimos otros factores que voy a tratar de explicarles en los próximos minutos. Y antes de entrar a eso, además que me sirve pues de antesala, miremos cómo ha evolucionado y para dónde más o menos va el concepto de la auditoría. Nosotros venimos de modelos convencionales donde en el mejor de los casos tenemos auditorías continuas, algunas de ellas apalancadas en redes neuronales, en algunas automatizaciones. Son modelos de auditoría o planes de auditoría que hacemos recurrentes, es decir, hacemos cíclicamente y en muchos de los casos las hacemos anualmente, siempre evaluando la historia, ¿sí? Y recomendando sobre lo actual. Difícilmente nosotros nos arriesgamos hasta el día de hoy a plantear escenarios futuros, ¿sí? Muy en línea con esto es que siempre es basado en los riesgos históricos, en lo que está cantado, en lo que ha sido la experiencia, en lo que ha sido el pasado, siempre con énfasis en la seguridad y en la eficiencia de los procesos, riesgos y controles, es decir, vigilando que las compañías operen bajo condiciones razonables de riesgo y control. Algunos hemos logrado avanzar un poquitico y llegar a lo que es la auditoría moderna. Les confieso, nuestra compañía apenas está iniciando en estos temas, estamos apenas dejando lo convencional. O sea, el tema va a una velocidad muy grande. Nosotros, pues con toda honestidad les confieso, pues tampoco es que estemos tan avanzados. Estamos empezando una auditoría moderna que es precisamente basada en estas tecnologías emergentes, metiéndole mucha robotización, de lo cual les voy a hablar hoy un poquitico, algo de inteligencia artificial, con aspiraciones pues en meternos en machine learning, en comprender muy bien el blockchain y tratar de inducir cambios en las organizaciones alrededor de estas tecnologías que además disminuyen muchísimo los niveles de riesgo de las compañías, la data analytics. En estos modelos de las auditorías modernas promovemos entornos autocontrolados, o sea, más que auditar la historia, promovemos, o la auditoría es un actor fundamental para fomentar entornos de gestión empresarial autocontrolados. Trabajan sobre riesgos actuales y riesgos emergentes. Hay un concepto de auditorías invisibles o imperceptibles, es decir, donde la auditoría está trabajando permanentemente sin interrumpir la cadena de producción de las compañías o sin ser intrusivos en la gestión de las áreas auditadas. Pasamos de los informes de la literalidad de los papeles de trabajo a informes de auditoría por defecto, es decir, cuando se requiera. No todo tiene que tener en estos modelos modernos pues, de auditoría, no todo tiene que tener un informe con la rigurosidad que tenemos los informes y que nos dictan en algunos momentos pues, las normas internacionales. Muy apalancados en las metodologías ágiles, las compañías van tan rápido que no aguantan pues uno entregar un informe 3 meses después de que hizo la auditoría, porque ya las condiciones de la empresa pueden ser seguramente muy diferentes. Y un poco más retador es el tema de una auditoría disruptiva, que es lo que dicen algunos radares de tendencias de para dónde van los esquemas o los modelos de gestión empresarial y particularmente las auditorías. Entonces se espera que, por ejemplo, las auditorías estén basadas en escenarios predictivos, es decir, se proyecten en el tiempo, más que contar la historia de qué fue lo que pasó, es simular a través de las auditorías y el comportamiento de los procesos, simular escenarios que le permitan a la administración o a la alta gerencia tomar decisiones en forma proactiva frente a las vulnerabilidades que puedan llegar a tener sus procesos. Para esto, obviamente, son modelos que se tienen que apalancar muchísimo en investigación y en tendencias. Ya esto nos va dando a nosotros luces de cuáles son las competencias y las capacidades que tenemos que empezar a desarrollar en nuestros modelos de gestión de las auditorías. Se habla también de aseguramientos evolutivos en consorcio con los negocios y las operaciones. Esto no significa que se vaya a perder o que se ponga en tela de juicio la independencia de la auditoría interna. La auditoría interna seguirá jugando un papel importante siempre y cuando sea relevante para la organización, ¿sí? Que es el reto que nosotros tenemos,
pero sí nos acercamos un poco más a desarrollar nuestras auditorías, insisto, basados en escenarios predictivos y en investigaciones y tendencias, pero en cosourcing con las operaciones que además son los expertos en muchos de los temas estructurales que nosotros tenemos que auditar. Se habla ya de estructuras líquidas, esto es un concepto que ya sigue empezando a nutrirse, lo hemos visto pues las iniciativas que tiene Elon Musk, por ejemplo, en sus compañías, en su grupo empresarial, en el cual ya se contrata es el conocimiento, ¿sí? Entonces, el rol del auditor ya no es un auditor como tal, es adscrito a un área de auditoría, para en el cuarto piso pues, del edificio, sino que son auditores que participan en el desarrollo de los negocios en forma permanente, inmersos dentro de la organización. Insisto, sin perder los conceptos o los atributos básicos pues, de la auditoría independiente, objetiva, confiable, confidente, etcétera, ¿sí? Un tema que me parece bastante apasionante es que cambiamos de planes de mejoramiento, o sea, ya los informes no concluyen con un plan de mejoramiento, sino con proyectos, ¿sí? Con hojas de ruta evolutivas que van a llevar a las compañías a otros estadios de desarrollo. Creo que les decía, pues me parece muy apasionante este tema porque se vuelve algo muchísimo más dinámico, más retador desde el punto de vista intelectual y de muchísimo más valor para las organizaciones. Y una cosa importante y es que los resultados, pues ya ustedes lo pueden deducir de todo lo que hemos dicho, los resultados de las auditorías o de las evaluaciones independientes, como quiera que se vayan a llamar, son resultados en tiempo real, ¿sí? Entonces vemos cómo pasamos de esos modelos convencionales que miran las condiciones de riesgo y control, vamos a articular modelos autocontrolados y la articulación de todos los actores de aseguramiento, a llevar a modelos de auditoría que impulsen evolución y transformación de las compañías. Y obviamente pues participando en estos ambientes de volatilidad, incertidumbre, cambio constante, ambigüedad, etc. Con esto como antesala, ¿qué es lo que me servía para introducir los conceptos pues, de la estrategia de transformación digital? Porque, insisto, aquí el tema no es únicamente desarrollar juguetes, robots o lo que anteriormente, que todavía se llama pues por ahí en las normas de auditoría, las CATs, o cualquier tipo de aproximación pues al uso de herramientas informáticas. Una estrategia de transformación digital va muchísimo más allá que el simple desarrollo de esos temas. Y este es uno de los modelos, como les decía en la parte introductoria, que existen en el mundo para la implementación de una estrategia de este tipo y contiene estos 6 componentes, ¿sí? Parte de la estructuración o la identificación de unos grupos de interés de la auditoría interna, que es muy importante identificarlos y tipificarlos porque todos ellos tienen expectativas diferentes frente a la auditoría, tienen necesidades diferentes de la auditoría, tienen esquemas diferenciales de relacionarse con la auditoría. Entonces, esa caracterización, esa identificación de los grupos de interés de la auditoría, nosotros pues, al menos en esta compañía, los identificamos en estos 4 grandes grupos, donde tratamos de agrupar como los más trascendentales para nosotros. Como todos no tienen las mismas prioridades, nosotros, esto fue una adaptación propia de priorizarlos a través de una matriz de influencia-dependencia, en la cual en la parte del eje horizontal, ustedes alcanzan a ver mi mouse, ¿sí? Entonces, en este eje de influencia definimos qué tanto influyen en nosotros esos grupos de interés, ¿sí? Si influyen muy poco, pues es un grupo de interés que lo denominamos pasivo en esta matriz y simplemente hay que monitorear. Si son muy influyentes, hay que involucrarlos focalizadamente. Focalizadamente significa es conforme al tipo de relacionamiento que nosotros tenemos con ellos. Por otra parte, los vamos a clasificar respecto a qué tanto influimos nosotros en esos grupos de interés o nuestra capacidad de influencia en ellos.
Y obviamente pues encontramos aquí el Comité de Auditoría y Finanzas, que es con una altísima dependencia y una altísima influencia, y estos son los grupos que nosotros denominamos prioritarios, y es que debemos involucrar activamente, es decir, contrario a estos que involucramos focalizadamente, estos de esta parte de la matriz los involucramos activamente en el desarrollo. Y hay otros que tienen una influencia más moderada, pero una alta dependencia, que son, por ejemplo, los líderes o los dueños de las áreas auditadas o la alta gerencia de las compañías, donde pues tienen un nivel de influencia razonable, o las filiales incluso, y una alta dependencia de los temas de la auditoría. Entonces, esto lo que nos permite es proceder con la priorización y darle un orden. Aquí parte de la metodología altamente recomendada, además, pues, porque nos ha generado muchísimo valor, es la tipificación. O sea, una vez tengamos priorizados esos grupos de interés, es muy importante saber cuál es el objetivo del relacionamiento con ellos y qué estrategias de relacionamiento vamos a cumplir. Y esto me lo van a entender mejor en unos minutos cuando ya lleguemos pues, a lo que seguramente todos están esperando, que son el tema de los juguetes, ¿sí? Aquí es muy importante pues, para qué nos estamos relacionando con ellos, cuál es la razón de ser del relacionamiento, las estrategias que vamos a hacer, los ejes de relacionamiento, es decir, si los vamos a informar, si los vamos a formar a esos grupos de interés, o si buscan es retroalimentar, o si buscamos es posicionar la compañía o la función de auditoría con ese grupo de interés. A renglón seguido, es muy importante, estas pues, unas matrices pues, que heredamos de todas las dinámicas alrededor de grupos de interés de las compañías, es definir aquellas actividades que nosotros tenemos con esos grupos de interés, la periodicidad con la cual se ejecutan y cuál es el criterio. Ese que les decía hace unos minutos de si era informar, formar, retroalimentar o posicionar, identificar los temas estratégicos con ese grupo de interés, hacer balances, obviamente, de los temas. Aquí pues les quise traer diligenciada esta matriz de un ejercicio que nosotros hicimos en 2019 para que les sirva simplemente de guía, para poder proyectar y ser muchísimo más asertivos en el relacionamiento con esos grupos de interés. Y un elemento muy importante es el análisis de riesgos. Nosotros hablamos todos los días, como auditores, hablamos de que tenemos auditorías basadas en riesgos, pero en algunas ocasiones no nos detenemos a pensar en nuestros propios riesgos y particularmente en los riesgos de relacionamiento con nuestros grupos de interés, y tenemos que tener en consideración que la auditoría en gran medida es un proceso de relacionamiento y de comunicación con grupos de interés. Entonces, muy importante es que hagan ustedes un ejercicio, así sea a mano alzada, de cuáles son los riesgos que se les pueden generar a ustedes con cada uno de esos grupos de interés y obviamente los controles que van a implementar. Esto para decir cómo priorizar estos grupos de interés, es por donde debemos arrancar. Primero identifiquemos con quién nos vamos a relacionar. Luego hay un punto importante que es definir el tema de identidad y posicionamiento. Aquí lo que debemos buscar es la definición de los atributos y lo que esperamos que los grupos de interés entiendan, sientan y hagan, ¿sí? O piensen, digan alrededor de la auditoría, cuando van a interactuar con la auditoría, y definir a la luz, pues, obviamente, de lo que son los principios de la auditoría, los atributos que debemos desarrollar para alcanzar esa identidad esperada con esos grupos de interés. Los atributos que nosotros debemos definir son obviamente los atributos funcionales, que son las que nos dicen las normas internacionales de auditoría o los conceptos internacionales o internacionalmente aceptados de la auditoría, y los atributos de percepción de valor. Ambos son igualmente importantes. O sea, tan importante es que nosotros seamos un evaluador independiente, ¿sí? Que son atributos funcionales, o que seamos objetivos en nuestras evaluaciones, como que también generemos, por ejemplo, disrupciones en los modelos
de gestión empresarial, ¿sí? Que nos perciban, por ejemplo, como equipos que se anticipan a los cambios. Esos son atributos de percepción de valor. Todo esto además pues tiene que estar apalancado por un concepto por un desarrollo de competencias técnicas y humanas. Aquí les dejé algunos ejemplos de lo que en su momento fueron algunas de esas reflexiones, los atributos funcionales, es decir, las características que nos dice pues las normas internacionales, los atributos de asociación inconsciente, es decir, lo que mentalmente nuestros interlocutores piensan cuando se acercan a una auditoría, los atributos emocionales que son lo que sienten, ¿sí? Si sienten que somos ágiles, pragmáticos, confiables, respetuosos, etcétera, o los atributos que hablábamos pues de percepción de valor, que es lo que ellos esperan recibir, ¿sí? Todo esto además debe estar alineado con métricas que nos permitan identificar qué tanto nosotros estamos logrando el posicionamiento de esos atributos ante esos grupos de interés. Habiendo tenido claro lo que son nuestros grupos de interés, priorizar nuestros grupos de interés, definiendo además cuál es esa identidad, ese branding, por hablar en términos de marketing, que debemos tener nosotros como auditores. Y aquí hago un paréntesis: nosotros, la auditoría es una empresa, o sea, esto es una cosa, esto es algo que nosotros debemos manejar como una empresa, y esto no es otra cosa también que una estrategia de marketing. Identifique los clientes, conozca cuáles son sus necesidades, diseñe productos a la luz de ese mercado que son sus clientes, para que tengan demanda y para que los compran, y desarrolle todo su modelo de gestión para llevárselos a cabo, los canales de distribución. Entonces, al final del día le veo mucha analogía con lo que es una estrategia de marketing, ¿sí? Entonces, identificados esos grupos de interés y ese branding que queremos como auditores, vamos a concentrarnos en qué esperan esos clientes, esos grupos de interés de nosotros. Aquí desarrollamos el concepto del journey del cliente, que ustedes seguramente han escuchado en sus compañías. También hay muchas metodologías alrededor de esta. En términos de su ejecución hay dos formas de hacerlo: uno, hacerlo en laboratorio, y otro es levantarlo conjuntamente con los grupos de interés. Nosotros lo hicimos en laboratorio y lo validamos con los grupos de interés. Y esta más o menos es la metodología que ustedes podrían llegar a seguir. ¿Cómo se maneja este concepto del journey? En la parte inferior ustedes ven el proceso de auditoría, ¿sí? O los diferentes puntos de contacto en los diferentes procesos de auditoría, y vamos escalando para definir como las grandes etapas que conforman ese proceso de auditoría, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, esto simplemente para ilustrarlo, en la identificación del universo auditable, en el análisis de los riesgos, en la estructuración de lineamientos a filiales para quienes tenemos filiales, cuando un comité de auditoría se sienta con nosotros a escucharnos este tema, usualmente creo que todos estaremos de acuerdo que hay un bajo involucramiento. O sea, uno lleva una propuesta y casi que siempre es aprobada. ¿Qué está pasando por la mente de ellos? Están este tipo de reacciones. Ellos están pensando: qué proceso tan tedioso, o esto, y le dicen a uno: hombre, esto es muy subjetivo, ¿sí? Algunos más osados le dicen: hombre, esto es un ejercicio muy académico, pero bueno, es interesante. Solo al final del día, muchos de ellos dicen: hombre, sí, esto tiene sentido. Después de haberlos escuchado, de coger ese universo auditable, hacer ese análisis de riesgo, y escuchar el tema de los lineamientos, sí, empieza a tener sentido, ¿sí? Luego viene el proceso de priorización de ese universo auditable, la programación, la validación y aprobación del comité de auditoría, las socializaciones internas, la apertura de los trabajos, las ejecuciones como tal, y finalmente los reportes a la junta directiva. Y ahí pues hay unos muy consistentemente uno recibe un feedback que usualmente es interesante, pero con muy poca información. Y peor aún es cuando arranca el plan de trabajo, cuando hay largos periodos sin contactos con el acontecer de la auditoría por parte de este comité de auditoría, ¿sí? Entonces uno arranca los trabajos y se ve con ellos a los 2, 3 o 4 meses para contarles cómo ha evolucionado, pero durante esos 4 meses
es muy poca la interacción que hay, ¿sí? Finalmente, cuando llegamos a los informes finales, los resúmenes obviamente tienen que ser muy ejecutivos y expuestos en muy corto tiempo. No sé ustedes, pero en el caso mío, pues en las empresas en las que he trabajado, que han sido compañías pues muy grandes, he trabajado aquí en ISA, en Sura, 20 años, luego me fui para ISA, luego para Milcom, para UNE, y ahora nuevamente aquí en Sura, y los comités de auditoría en todas esas empresas no duran más de 2 horas, a lo sumo 3 horas, ¿sí? Hacer sesiones extraordinarias es muy difícil. Y en esas 2 horas, que además compartimos con los equipos financieros, uno tiene que contar todo lo que hizo en el trimestre. Entonces, la verdad que son resúmenes muy ejecutivos. Entonces, es donde ellos empiezan a decir, hombre, y esto sí está alineado con los riesgos, esta información tan sucinta que me están presentando, y al final dicen, hombre, yo tengo que creer en la efectividad del sistema de control interno. Pero todo esto es lo que más o menos es el journey sí, la sensación pues que tiene ese grupo de interés con nosotros. Este mismo ejercicio, con este mismo proceso es el que nosotros adelantamos también con vicepresidentes, con auditados, con dueños de áreas para identificar todas estas sensaciones y a partir de aquí construir los journey esperados, tanto por ellos como por nosotros, para eliminar, por ejemplo, todos estos baches de aquí. Y me voy a adelantar un poco en la presentación, y es aquí, por ejemplo, cuando hablábamos con nuestros grupos de interés con este comité de auditoría, fue cuando encontramos la necesidad, por ejemplo, de la implementación de un BI de auditoría, donde ellos en sus celulares pudieran conocer casi que en tiempo real o con un delay pues muy reducido, en qué estaba el equipo de auditoría, cuáles eran los hallazgos que se habían levantado, cuáles están cerrados, qué trabajos de auditoría se están adelantando en este momento en la organización, en qué estado están, cómo va el plan de trabajo. Entonces ya todos estos periodos como de distanciamiento que existían, los logramos disipar o desvanecer a través de esos contactos o de esa estrategia de transformación digital que desarrollamos con ellos. Y ahora les hablo un poco más de algunos otros componentes. Esto simplemente era para ilustrar el para dónde vamos pues con este journey y que no se vea pues esto simplemente un ejercicio académico. Entonces ya vimos esa identificación de grupos, la identidad y posicionamiento, el branding, la experiencia del cliente. Ahora, y es algo de lo que les estaba contando hace un minuto, vamos a los temas entonces de conectividad. Aquí identificamos, al menos en nuestro caso, de estos 4 grupos, pues de grupos de interés con los cuales hicimos pues los ejercicios del journey, identificamos, bueno, cómo podemos mejorar ese relacionamiento para que conforme a esa matriz de influencia-dependencia que veíamos, que unos teníamos que mantenerlos informados, otros vinculados activamente, otros vinculados focalizadamente y otros simplemente monitoreándolos. Entonces, conforme a esas particularidades, listo, ¿cuáles son los mecanismos que nos van a permitir cumplir con esos 4 propósitos? Entonces, por ejemplo, el tema del Estado, por decir cualquier cosa, pues que son la superintendencia financiera, la superintendencia de industria y comercio, etcétera. Nosotros desarrollamos unos canales que a ellos les permita conocer un poco en qué está el estado de estas compañías a través de asuntos, por ejemplo, como redes sociales, pero más importante que eso es que pudieran tener acceso en las visitas de inspección que ellos puedan realizar a los BI de auditoría. Inclusive, ya estas visitas, en la medida en que ellos también evolucionen, pueden ser llevadas a cabo en forma remota, porque aquí van a tener toda la información, ¿sí? A través de micrositios podemos hacer el intercambio de información con ellos, ¿sí? Todo esto con propósitos, además, muy específicos. Uno para gestión de conocimiento, gestión colaborativa e información y reporte, como era el caso que estábamos viendo de cara al tema del Estado. Esta gestión colaborativa también quisiera resaltarla, porque es lo que ahora están llamándose pues, muy sofisticados, pues el crowdsourcing, y es la creación colectiva de conocimiento, ¿sí? A través de todas estas herramientas. Lo que es pues para que hablemos en términos muy simples, el tema de Wikipedia.
Eso es crowdsourcing, porque todo el mundo puede tener acceso a generar o a compartir su conocimiento y se va generando una gran masa de conocimiento alrededor de esos componentes. Avanzando un poco, entonces llegamos al tema ya, y tengan en mente siempre ese recorrido, o sea, los grupos de interés, lo que queremos con ellos, cuál es su experiencia, la conectividad para eliminar esos periodos muertos. Llegamos ya a lo que son los juguetes, que es seguramente pues lo que es más afín a nosotros. Esos juguetes tienen que cumplir tres componentes importantes. Uno, pues, esto tiene que tener un gobierno, ¿sí? Unos criterios de priorización, una documentación, un proceso de aseguramiento mismo, porque esto además puede llegar a ser nuevamente también fuente de otros riesgos para las compañías y para nosotros como auditoría. Tenemos que tener unas definiciones alrededor de las tecnologías que vamos a utilizar, porque no a todos le tenemos que montar inteligencia artificial. ¿Sí? Hay necesidades de esos clientes alineados con esos atributos que nosotros queremos posicionar, que no necesariamente requieren lo último en tecnología. Pueden ser conceptos simplemente de auditoría continua para aquellos procesos de auditoría que así lo permitan, o exigen temas de analítica, o temas de automatización o robótica, o temas un poco más avanzados de machine learning, y finalmente pues lo que hoy más exigente es todavía en materia de auditoría, es los temas de inteligencia artificial. También es muy importante la priorización, ¿sí? Si nos vamos a meter en procesos financieros o en los procesos de gestión tecnológica, que es el mundo de todos ustedes particularmente, o procesos administrativos o procesos legales y de compliance. Pero estos tres elementos tienen que estar definidos para poder darle un desarrollo sincrónico a la estrategia. Uno de los mensajes que quería compartir con ustedes, y lo discutía con Cristina, es desmitificar un poco el tema de la robótica en la auditoría. Muchos de nosotros pensamos, cuando nos aproximamos a estos temas, que la robótica primero es un tema de ciencia ficción, o que es un tema muy sofisticado, que es un tema muy exótico, o que hay que hacer grandes inversiones en materia de licenciamiento, de herramientas tecnológicas, de equipos, de servidores, de cualquier cantidad de cosas. Muchachos, permítanme decirles, bájense de esos paradigmas. Esto es absolutamente del día a día. Esto es una cosa que inclusive les quiero traer el mensaje es de que esto puede llegar a no valer nada, puede llegar a ser un tema muy absolutamente económico y rentable pues para los procesos de auditoría. Esto es una prueba básica que les preparamos aquí con el equipo de auditoría pues que me acompaña. Esta es la prueba de accesos de SAP. Sí, nosotros hacemos las descargas, todo esto es automático, descargas de las bases de datos de empleados. En la nómina tenemos acceso directo, además pues amparados por el estatuto de auditoría que nos da pues acceso irrestricto a toda la información de la compañía. Entramos por ejemplo pues al directorio activo y a SAP para identificar pues los usuarios. Hay una descarga de los usuarios, unos cargas de archivos, que todo esto lo hacemos con una herramienta que es UiPath, que ahora les voy a hablar de ella. Hay un procesamiento en una herramienta que es Nine. Todo esto, nosotros programamos todas las reglas y generamos los informes en el BI de auditoría para que los usuarios, el comité de auditoría y la alta gerencia pueda consultar esto. Y además, adicionalmente, esto nos está generando automáticamente los informes de auditoría con las excepciones identificadas durante la prueba. Aquí voy a colocarles cómo está funcionando esto y lo van a ver casi que en tiempo real. Ahí alcanzan a ver ahí un video. ¿Alguien me confirma que están viendo el video? Sí. Sí.
todo esto lo está haciendo el robot. O sea, esto es un video simplemente del robot. Aquí no hay nada de intervención humana. Como les digo, está más o menos en tiempo real. Las reglas, unas de las reglas. Este es el informe automático, tal cual, ahí está trabajando completamente el robot. Esta es la forma como se ve en el BI, ahora ya aquí sí estamos interactuando con el usuario. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Muy bien. Bueno, un poco pues rápido el tema de las herramientas y les decía pues que uno de los mensajes es desmitificar que esto sea una cosa complicada, ya lo vieron cómo es de simple. No hicimos nada que ustedes no hagan usualmente pues en sus procesos de auditoría, o sea, hay unas reglas, hay una extracción de datos, hay un cruce de datos, etcétera. Lo que pasa es que ahora lo que nos demoraba 3 o 4 días lo estamos haciendo en estos 2 minutos que se gastó este video. ¿Con qué lo hicimos? Entonces les decía, esta herramienta de UiPath, que es la herramienta de robotización, esta tiene un licenciamiento tipo comunidad o de costo, es decir, cuando nosotros pues lo vamos a utilizar en forma intensiva, sí hay que comprar licencias, pero mientras se esté utilizando con ciertas restricciones que da el proveedor, se puede utilizar como un software free. No es un tema de demostración, no es un trial de 30 o 60 días, sino que es unas bondades pues que da la herramienta. Para compañías pequeñas o sí, con algún tamaño pues no desproporcionado, esta herramienta puede ser usada como la estamos usando nosotros en este momento, que es free. Nine sí es una herramienta que es completamente free, que es la que hace la extracción y el tratamiento pues de los datos y que permite transformar en los diversos formatos esas fuentes de información en fuentes de información útil, ¿sí? Como les digo, es free, es decir, aquí no hay que hacer ninguna inversión. El Power Automate está incluido en el Office 365 y el Power BI, que también está incluido en el Office 365. Solo si vamos a hacer algunas funcionalidades avanzadas se requiere de una licencia professional, pero para la cotidianidad, con lo que está en el Office 365, que gran parte de ustedes seguramente lo tienen en sus compañías, ustedes pueden desarrollar estos conceptos, insisto, sin que les cueste un solo peso adicional. A esto, ¿qué hay que meterle? Ganas, es lo único que hay que meterle a esto. Ganas, compromiso, de pronto también tener la valentía ante un comité de auditoría de decir, yo no voy a hacer tantas auditorías tradicionales, sino que voy a dedicar la mitad del tiempo a desarrollar la automatización de mi proceso o la robotización de mi proceso.
Nosotros, a manera pues de ejemplo, hoy estamos interviniendo los procesos de auditoría de esta compañía en un porcentaje cercano al 27% con herramientas de robótica. Esperamos terminar, nuestra meta es terminar al menos el 60% del universo auditable, estarlo interviniendo con robótica, y el año entrante ya implementar algo con inteligencia artificial, de lo cual estamos ya empezando a rayar. Y todo esto, insisto, no nos ha valido un solo peso, y lo que sí sí nos ha es generado muchísimo más tiempo. O sea, nos dimos la pela el primer año, 2019, algo del 2020, y lo que sí nos ha generado muchísimo tiempo, por ejemplo, este año, es que yo sigo llevando trabajos de auditoría a mis comités de auditoría, pero sin invertirles tanto trabajo y tanta operatividad como lo hacía anteriormente. Ahora nos estamos dedicando en el equipo más a desarrollar mucho más estos temas y a tratar de ir transformando la auditoría hacia operaciones que agreguen más valor a la compañía. Finalmente, esto pues, insisto, pues partimos de todo este recorrido que ya hicimos, pero con todo lo que les hemos compartido, esto tiene que tener una preparación, ¿sí? Esto no se puede hacer en una forma intuitiva solamente porque a lo mejor nos queda mal el vestido. ¿Sí? Esto lo vamos a confeccionar de una forma que sea sostenible en el tiempo. Y para eso tenemos que también hacer adecuaciones en nuestros modelos de trabajo y en lo que son las competencias y capacidades de nuestros equipos de trabajo, en los equipos de auditoría. Entonces están los temas de formación de competencias y capacidades, donde vamos a desarrollar competencias alrededor de competencias soft, el entrenamiento permanente en tecnologías emergentes, obviamente la vigilancia tecnológica, la investigación de tendencias, ahí no solamente tecnológicas, sino económicas, de consumo, de riesgos, políticas, regulatorias, en materia de principios de inversión responsable, etcétera, y personas o perfiles con capacidades alrededor de científicos de datos o analíticos de datos. ¿Sí? Unos perfiles también en los cuales tenemos que invertir en la formación de nuestra gente. No se trata de llegar y cambiar el tendido, porque ninguno de nosotros lo podría hacer, sino que tenemos que empezar a hacer un trabajo planeado en el tiempo que nos permita ir llevando los equipos que hoy tenemos a estos nuevos estadios de desempeño, de competencias. Aquí pues muchos de estos son muy commodities para todos ustedes. Yo siempre pues cuando he tenido oportunidad de compartir este tema, resalto mucho es la última, y es que nuestros equipos tengan tanta iniciativa como lo que yo llamo terminativa, porque muchas veces somos muy buenos para tirar ideas, pero no somos tan buenos para terminarlas, ¿sí? Y esto tiene que tener, insisto, muchas ganas, pero mucha determinación, y esa determinación implica el que seamos capaces de llevar esto a feliz término, o sea, una vocación de logro importante. Sistemas de trabajo flexibles, obviamente, ¿sí? Les hablaba ahorita pues de redes colaborativas para la generación del conocimiento, trabajos intercompañías, o sea, tener una mente muy abierta a que nos podamos apoyar no solamente dentro de las compañías que hacemos parte de grupos económicos, sino dentro de los colegas, ¿sí? Obviamente con las limitaciones que podamos llegar a tener de cara a información confidencial, pero también abrirnos a que algunos de nuestros colegas nos puedan asistir en algunos de los trabajos. Y el final, que también se los mencionaba durante la conversación, lo que se está posicionando muchísimo, pues que es el crowdsourcing, es la creación, pues, la creación colectiva alrededor del conocimiento. Bueno, aquí esto básicamente es lo que ha sido la estrategia de transformación en la compañía, o lo que fue la estrategia. Quisiera muy rápidamente mostrarles cómo nosotros lo montamos ya en blanco y negro, a pesar de que ya les mostré todos los formatos y la dinámica. En cada una de esos 6 componentes de experiencia del cliente, identidad y posicionamiento, organización y cultura, nosotros colocamos unos indicadores que nos permitieran medir los avances y que nos mostraran el punto de llegada en cada uno de ellos. Para eso, además, construimos un modelo evolutivo. Esto no se logra en un año, no se logra de un abrir y cerrar de ojos. Esto requiere
trasegar un camino de lo convencional a lo moderno, ¿sí? Nosotros no podemos montarnos en una auditoría robotizada como la que veíamos en el modelo evolutivo, unas diapositivas atrás, sin siquiera tener un aseguramiento del sistema de control interno maduro, ¿sí? O sea, sin siquiera tener las bases de un sistema de control interno en las compañías que sea razonablemente robusto. Nosotros ahí nos propusimos, por ejemplo, primero madurar el proceso de auditoría, ¿sí? Nos faltaban, había muchas cosas que no teníamos muy bien estructuradas, los programas de trabajo, el saber cuáles eran las hipótesis que íbamos a confrontar en los trabajos de auditoría, en materia de riesgos, por ejemplo, las mismas pruebas de auditoría, etcétera, la documentación, la supervisión, etcétera. O sea, todavía teníamos algunos problemas cuando empezamos en el año 2019 en estos temas, que teníamos como mínimo que llevar esto a un nivel de madurez conforme la adaptación que siempre se ha hecho del CMMI a niveles de 3.5 o superiores, ¿sí? Certificar el proceso de auditoría por el Instituto Internacional de Auditores, que ustedes saben, pues es como la máxima distinción que podemos tener los equipos de auditoría, y lo que nos dice con un alto nivel de certeza si lo estamos haciendo conforme a normas internacionales o no, ¿sí? Y con algún nivel de certeza si lo estamos haciendo bien o no. O sea, tampoco es que sea una garantía el que tener procesos certificados nos diga que somos la panacea en materia de auditoría, pero sí es un indicador de que nos dice que lo estamos haciendo conforme a las mejores prácticas o prácticas internacionales. Y otro también muy importante era llevar el modelo de madurez del sistema de control interno también a niveles razonablemente buenos, ¿sí? Esto es todo la concepción del sistema de control interno como un todo, es decir, el ambiente de control, la gestión de riesgos, la estructuración de objetivos, las actividades de control y comunicación, etcétera, que eso sabemos que es responsabilidad de la alta gerencia de las compañías, pero también debemos entender que nosotros los auditores somos un actor muy importante en el logro de que ese sistema de control interno madure y evolucione conforme lo requieren las compañías. ¿Por qué somos un actor tan importante? Porque es que nosotros somos los que lo auditamos. Y si nosotros lo auditamos y hacemos las recomendaciones de cuáles son las brechas que se deben cerrar, entonces se supone que si lo estamos haciendo bien, el nivel de madurez del sistema de control interno tiene que ir evolucionando positivamente. Entonces, esa es la razón por la cual incluimos esto dentro de nuestros indicadores. Este fue, como les digo, un primer momento evolutivo donde lográbamos llevar tanto la auditoría como el sistema de control interno a niveles razonablemente buenos, ligeramente superiores al promedio, y con el proceso de auditoría pues certificado. Un segundo momento evolutivo, que esto pues no es A, B, C y D, ¿no es cierto? Hay cosas que se van haciendo en paralelo, es la transformación del proceso de auditoría y la reconversión de nuestras capacidades. Aquí había dos indicadores o dos medallitas que nos estaban diciendo si lo íbamos logrando y si ganábamos el año pues en términos de nuestro modelo evolutivo, y era el adelantar los planes de formación integral de nuestros equipos de auditoría interna. Ya en muchas de estas metodologías ágiles, en robótica, en analítica, etcétera, para ir ajustando todas esas capacidades y empezar esa transformación y reposicionamiento del proceso de auditoría, que empezáramos con esos atributos que hablábamos por ahí hace algún momento, de los atributos de valor agregado que nos permitieran también dar ese paso hacia la transformación y un reposicionamiento del proceso de auditoría. Y en nuestro tercer momento de evolución en el año 2019 era ya llegar a una auditoría robotizada y apoyada en inteligencia artificial, donde las medallitas que teníamos para decir si en estos 5 años lo habíamos hecho bien, era al menos el 60% de las auditorías con un componente de robótica y al menos uno con inteligencia artificial, y haber elevado la cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación de las compañías por encima del 80%, ¿sí? Estos indicadores eran, pues para haber logrado el 2022-2023, la verdad es que, y esta es otra de las lecciones aprendidas, cuando uno arranca,
y empieza a ver algunos de los cambios, la moral se dispara. Entonces el compromiso es vergonzosamente alto, ¿sí? Además de que cuando los comités de auditoría empiezan a ver la transformación de la auditoría y las administraciones empiezan a ver la transformación, además hay mayor tolerancia a los desfases en los planes de trabajo porque están justificados por esto. Y además, como hay tanta potencia, eso le permite a uno adelantar todos esa línea o ese plan, esa hoja de ruta pues, que se pueda llegar a trazar. Les decía, nosotros arrancamos esto con un plan a 5 años, esto ya lo logramos a finales del año pasado en gran medida. Sí, estamos consolidando en cultura de autocontrol, llegamos al 79%, aquí ya les decía que estamos algo por debajo del 30%, perdón, el primer año llegamos al algo del 30% y cerramos el año pasado con cerca de un 63%, ya vamos con una meta nueva del 80% al terminar este año. Y ya este año ya dijimos, bueno, ya esto es historia, ¿sí? Ya tenemos que pensar cuál es la auditoría, en ese modelo que les compartí hace algunas diapositivas, bueno, cuál es la next generation de la auditoría, cuál es el nuevo proceso de auditoría que requieren estas compañías y los nuevos auditores, porque esto se vuelve también además un ciclo, ¿sí? Porque tenemos que volver nuevamente a la reconversión de capacidades y en esto estamos trabajando para tratar de adelantar un proceso de auditoría basado en escenarios y trabajarlos a partir de riesgos emergentes, riesgos futuros y que se cambie, como los decía ahorita, de las auditorías tradicionales que generaban unas fábricas de planes de mejoramiento a que sean más bien fábricas de proyectos que permitan la transformación de las compañías. Todo esto pues es simplemente ilustrativo, ¿sí? Es decir, mostrarles pues también cómo se ha venido moviendo la hoja de ruta. Aquí es simplemente pues el mensaje es que un propósito sin un plan es solo un sueño. O sea, si esto no le metemos indicadores, metas volantes, una hoja de ruta clara, retadora, pero cumplible, esto o puede generar mucha frustración. Es decir, si uno pretende hacer toda esta transformación digital en un año, no lo va a lograr, entonces genera frustración. Y cuando hay frustración, las fuerzas y el entusiasmo de los equipos se va hacia atrás. Entonces, estas hojas de ruta tienen que ser muy retadoras, pero cumplibles, ¿sí? Y muy importante, como les decía, es que tenga claramente hitos en el tiempo que les permitan pues ganar moral pues para los equipos, pero que les permitan además identificar que van evolucionando y que van logrando todos esos temas. Estas son algunas de las pruebas que hoy tenemos robotizadas, similares a las que les mostré en el video, el tema de relacionamiento con el BI que ya lo vieron en el video, y hay un concepto adicional que queríamos compartirles, y es que pues no todos son procesos robotizables, pero nosotros estamos con la firme convicción de eliminar todo lo que sea operativo para podernos dedicar a eso, a investigar más, a mirar más tendencias, a construir más modelos prospectivos. Entonces, todas las auditorías tradicionales o las hacemos por modelos robotizados o las montamos en guías de autocontrol automatizadas o instrumentos de aseguramiento automatizados. ¿Sí? Y esto es una especie pues, de diagrama, pues ahí simplemente es como para ilustrar, donde lo que no es robotizable en pruebas como tal, o sea, transacciones, sino que son procedimientos o auditorías de cumplimiento, las montamos también en unos instrumentos electrónicos que además también robotizamos, que se disparan automáticamente, llegan a las áreas y esto nos ha permitido que ya casi que el ciclo de auditoría, o sea, la combinación de los robots más las guías, más los instrumentos de autocontrol automatizados, nos permitan tener una auditoría completamente en línea y que podamos estar revisando todos los procesos todos los años, ¿sí? Inclusive estas pruebas, por ejemplo, que les mostré hoy de accesos SAP o accesos al directorio activo, que uno pues usualmente las hacía una vez al año, si eran muy de buenas 2 o 3 veces al año. Aquí esto lo tiramos cada 15 días. Entonces, esa eterna cantaleta de la revisoría fiscal o del auditor externo, que cada año tiene que cobrar honorarios adicionales porque tiene que hacer pruebas sustantivas
porque encontró que John Jairo Vázquez había salido hace 6 meses de la compañía y todavía tenía su usuario de SAP activo, pues eso se acabó. Aquí acabamos con todos los brincos que había particularmente pues de esas áreas de aseguramiento. Los temas de listas restrictivas para la confirmación de la efectividad de los sistemas de control de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo. Esto también lo robotizamos nosotros para hacer unas pruebas independientes del nivel de control de la organización frente a esos temas. Los certificados de seguridad de los portales, que eran pruebas que hacíamos a lo sumo una vez al año cuando hacíamos pruebas de vulnerabilidad de las plataformas, o lo que todos nosotros llamamos el ethical hacking, ¿sí? Estos eran pruebas que por lo general metíamos o incluíamos pues, en los programas de auditoría. Ya esto lo tenemos nosotros robotizado y lo ejecutamos permanentemente. Entonces aquí brechas de seguridad, al menos por este concepto, ya nosotros acabamos con eso, ya eso es historia, ¿sí? Y así algunos otros pues que les traje ahí de ejemplo. Pero lo que no corremos con esto, insisto, entonces lo complementamos con estos instrumentos de aseguramiento automatizados que nos permiten a nosotros y a los usuarios hacer evaluaciones periódicas de los procesos. Los mismos usuarios estructuran sus propios planes de mejoramiento, registran sus propios planes de mejoramiento y el robot, en la medida en que se van venciendo, pues que se avecinan el vencimiento de las fechas de cumplimiento, les va avisando sobre el vencimiento de los plazos para sus planes de mejoramiento. Entonces, como verán, estamos tratando de desaparecer toda la parte operativa de la auditoría y ya les dije, con cero inversión en herramientas, en infraestructura, o sea, más allá de los cursos que hemos realizado, que son cursos pues que pues, se encuentran en el mercado, inclusive nosotros pues fuimos muy afortunados y una de las filiales cuyo negocio es este, nos dio las instrucciones básicas y hemos elaborado algunos diplomados pues en estas materias. Entonces, pues la verdad que la inversión económica ha sido bastante modesta, créanme, muchachos, de que esto ha sido pues bastante fácil. Y bueno, hasta ahí teníamos para compartirles a ustedes nuestra experiencia, la metodología. Como les decía al principio, esto está disponible para ustedes. El material seguramente Paola González o Cristina Rodríguez pues lo circularán entre ustedes o lo publicarán en el portal, y estamos abiertos pues a atender cualquier referenciamiento que ustedes consideren procedentes. Y espero haber pues primero haber desmitificado que estos temas de robótica sean complejos, y segundo que el tema, que la transformación digital pues sea únicamente la presencia en redes sociales o cosas de esas, sino que tiene un concepto que es mucho más fuerte, que implica la transformación misma del proceso de auditoría. Y bienvenidas entonces todas las preguntas que puedan llegar a tener. Señor, muchas gracias. Sí, tenemos un par de preguntas. Adelante. Tenemos una pregunta que hace Carlos Garcés. ¿Cómo alinear la transformación en empresas que siguen convencionales? ¿Me repites, por favor? ¿Cómo alinear la transformación en empresas que siguen convencionales? No sé si, Carlos, de pronto quieres ampliar la pregunta. Hola, Paola. Hola, John. Sí, buenas noches. Básicamente la duda, John, es ¿cómo hacer para proponer una transformación de la auditoría en empresas que siguen siendo convencionales, cuya transformación digital, digamos, no es fuerte o no la ven porque siempre han hecho las cosas de la misma forma y siempre les ha dado resultado? Entonces, ¿como por qué cambiar? Entonces, ¿cómo lograr, digamos, transformar auditoría con una parte operativa administrativa que sigue siendo la misma de siempre? Carlos, es una excelente pregunta, y precisamente por esa reflexión fue que empecé con esa diapositiva que les mostraba al principio de cuáles son las razones del cambio. Y creo que somos nosotros los auditores en ese tipo de compañías. Si es tu caso, entonces creo que es un gran reto que tú tienes de demostrarle a la administración el que su modelo se les agotó, o sea, van a quedar por fuera. Y la mejor razón es, por ejemplo, lo que acabamos de vivir con pandemia. En esta pandemia muchísimos negocios cerraron porque no fueron capaces de reinventarse, ¿sí? Aquellos que iban más adelante en transformación digital y lograron activar su estrategia digital, pudieron sobrevivir con mayor nivel de acierto, ¿sí?
Entonces, yo creo que es un tema, honestamente te digo, estás en el mejor de los mundos si es tu caso, porque vas a poder demostrar que las auditorías sí son fuente de transformación para las organizaciones y lo vas a poder mostrar con tu ejemplo, ¿sí? Independiente de que la organización, por ejemplo, dé el paso primero que ustedes como auditores, denlo ustedes, o sea, muéstrenle a la compañía, siéntense con el CFO de la compañía en la que están y muéstrenle, por ejemplo, cómo están haciendo ustedes los controles o las verificaciones independientes a través de robótica de lo que ustedes lo hacen en unos pocos segundos frente a lo que a él le puede tomar semanas. ¿Sí? Mirar, por ejemplo, el tema de los pagos duplicados, que es una de las típicas pruebas que hacemos los auditores. ¿Sí? Una auditoría de pagos duplicados le puede tomar días o semanas a los equipos de auditoría. Con reglas básicas, ustedes pueden reducir considerablemente esos tiempos. Entonces, cuando ustedes se sienten en los comités de auditoría, si los tienen, o en los consejos de presidencia o de gerencia general, a mostrar la efectividad de sus procesos de auditoría y a mostrar la eficiencia que se ha logrado a través del uso de tecnologías que están al alcance pues, de todos, pero que todavía son consideradas algunas de ellas tecnologías emergentes, ustedes van a ser unos instrumentos de transformación para las compañías. O sea, lo pueden hacer vía la argumentación o vía el ejemplo. ¿Sí? No sé, Carlos, si crees que di respuesta a tu inquietud. Sí, John, muchas gracias. Además, perdóname, te complemento, además no vas a tener que pedir un solo peso. Te confieso, yo no pedí un peso en esta compañía, que además todos sabemos que esta es una compañía bollante, pues para que hablemos claro. Aquí si uno algunos millones de pesos para herramientas seguramente se los dan, ¿sí? Yo pedí cero, no pedí un solo peso, ¿sí? Y ya tengo montada cerca de la mitad de la auditoría en herramientas robotizadas. Entonces, no vas a tener que pedir plata, pero sí vas a dar ejemplo de transformación. Vale, gracias. A ti. Ahora hay otra pregunta de Carlos también. ¿Cómo administran la información a la que pueden acceder entes externos de control en su BI, de auditoría? Esto pues puede ser un arma de doble filo. Sí, entiendo el sentido de la pregunta, pero creo que en estos momentos, pues primero que nosotros tenemos que partir de la transparencia, ¿no es cierto? Aquí no tenemos nada que ocultar, ¿sí? Si hay un informe de auditoría adverso que está mostrando cosas que son debilidades de control, que pueden ser materiales, yo creo que no somos nosotros los llamados a esconderlos, ¿sí? No obstante, a nosotros no se nos ha presentado situaciones de esas, ¿sí? Pero entiendo que por ahí puede ser la pregunta de ustedes. Tampoco es que en el momento para nosotros todavía sigue siendo hipotético porque todavía no hemos recibido la primera visita formal de la superintendencia financiera, porque además fuimos declarados pues sujetos de supervisión hace muy poco, pero estamos preparados para eso y es una de las reflexiones que hemos tenido en la cabeza, pero la respuesta siempre ha sido nuestra y obviamente del comité de auditoría, es que aquí no hay nada que ocultar. Inclusive les cuento, cuando sacamos el primer BI, la primera versión del BI estaba perfilado, ¿sí? Entonces los del comité de auditoría veían una parte y el comité de auditoría veía todo y los vicepresidentes solo veían lo de sus áreas. El mismo comité de auditoría nos dijo, no, es que aquí que todos se enteren de todo, ¿sí? Ahora o sea, esto es sin perfilación. Entonces la gente, aquí toda la organización, el que tenga acceso a ese BI, se da cuenta de las auditorías y de los resultados de las auditorías que tuvo su compañero pues de otra área, ¿sí? Saben en qué van los planes de mejoramiento, si están retrasados, si no están retrasados, qué tan críticos son, etcétera. Pero es partir de la transparencia. Ahora, eso es la práctica de esta compañía. Todo eso se puede manejar conforme a las características de sus compañías y se puede llegar a perfilar. Entonces uno puede tener información reservada únicamente para un comité de auditoría, ¿sí? O únicamente para la administración o únicamente para las áreas o para los vicepresidentes de esas áreas. O sea, ya todo eso puede uno entrar a perfilar. Paola, yo tenía otra, si quieres yo se la hago, sí, qué pena, Dale. Paola. Sí, John, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John?
pues sin el ánimo de vender herramientas ni nada, pero yo vi que llegan hasta la parte visual de Power BI y se ve muy chévere. El tema es la autogestión, es decir, cómo hacer para que el proceso auditado responda y no sé qué, como en esa manualidad de que solamente vean un gráfico o vean unos indicadores y decir, venga, esto es una alerta. Esa alerta, ¿cómo se gestiona? Si se gestiona dentro del mismo Power BI o por medio de correo, porque nosotros, en la compañía que estamos explorando con ACL Highborn, explorando no, pues ya hemos implementado varios robots y este nos ha permitido a nosotros la facilidad de que el proceso responda dentro de la misma herramienta vía web el tipo de alerta o el hallazgo que se le haya encontrado. Entonces quisiera saber cómo hacen para esa partecita, como ya cerrar todo el ciclo del plan de mejora en cuanto a la respuesta del proceso auditado. Sí, sí. Yo aquí voy a tratar de precisar algo. Me da la impresión de que algo no quedó, no me hice entender, y ese BI ya es el resultado de lo que fueron los trabajos de auditoría y lo que va haciendo la evolución de los planes de mejoramiento. Cuando son los elementos, los robots, por ejemplo, de gestión de accesos, que fue el que les mostré, ¿sí? Y entonces se generan depuraciones de usuarios, por decir cualquier cosa. Esas depuraciones de usuarios, el área responsable quedan como un plan de mejoramiento que le queda implementado pues que le queda, como te digo, registrado dentro del sistema de alertamiento, ¿sí? Y el usuario, una vez cumple con la depuración, por ejemplo, o con su plan de mejoramiento, pues simplemente cierra el plan de mejoramiento. Nosotros tenemos la potestad de entrar a verificar la efectividad de ese cierre, y además, como ya son pruebas robotizadas, entonces se supone que si los errores no debe volver a aparecer, ¿sí? Entonces, a los 15 días que, por ejemplo, esa del directorio activo se ejecute, se supone que no van a salir lo que presuntamente había cerrado el usuario, ¿sí? Entonces, es un modelo que además se autogestiona, pero también muy importante, y se los decía también durante la presentación, es un modelo que promueve también el autocontrol, ¿sí? No sé si con eso también respondí, John, o quisieras profundizar en algo más. No, John, muchísimas gracias. Sí, excelente. Perfecto. Está bien. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para que la haga de una vez? Bueno, John, yo aprovecho y te hago una pregunta, Adelante. ya que me dieron espacio. A veces, bueno, creo que esto ha cambiado un poco, pero a veces se pensaba que poder automatizar todo esto posiblemente era necesitar menos gente en las áreas de auditoría interna, que al final esa nunca debería ser la motivación. He visto en la práctica, y quiero preguntarte cómo lo gestionan, es que al contrario, como son reportes que se generan constantemente, que están corriendo, que generan unos resultados que al final necesitan algún tipo de validación, ¿cómo logran ustedes, si es dentro del plan de auditoría, tener esa asignación de tiempo para, digamos, salirse de lo que estamos haciendo en ese momento y atender todo lo que empieza a generar? Porque entre más reportes hay corriendo, pues más necesidad hay de hacer algún tipo de validación adicional. Si es un equipo aparte, si es parte del equipo, ¿cómo lo han? Sí, es parte del equipo. Y la respuesta es una combinación de muchas cosas de las que mencionaste, sí. Pero también de parte de lo que ya le contestaba en algo a John y lo que les decía de la autogestión y la autorregulación dentro de la compañía. Los usuarios tienen que desarrollar esa conciencia de que si tienen un plan de mejoramiento es porque lo tienen que cumplir, ¿sí? Además de que esto tiene un tema de sanción social. Como todo el mundo está viendo cuáles son los informes, ¿sí? Finalmente, casi que la vanidad los va a llevar a no ser los niños diferentes, ¿sí? Con un agravante de que estos son los informes que está viendo permanentemente el comité de auditoría. Entonces, el comité de auditoría también en cualquier momento puede decir, y este plan, ¿por qué está así? ¿Cierto? No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero usualmente la gente no va a las juntas directivas, ¿sí? Nadie, pues la administración, la alta gerencia
vamos a la junta directiva, pero usualmente los gerentes de las áreas nunca van. Entonces, lo que algunas veces yo les digo es, hombre, qué pereza que vos que nunca vas tengas que ir a decir por qué no has cumplido tus planes de trabajo. Entonces, la gente empieza a generar también conciencia de que, hombre, el día que me llamen a la junta directiva es porque me van a felicitar, no porque me van a dar palo, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro, pues, es que además es un tema cultural. Lo otro es que las herramientas te permiten autogestionarse, y nosotros también, pues, te decía, pues, que es un poquito de todo. Nosotros también sí sacamos tiempo dentro de nuestras asignaciones para la verificación de esas pruebas o de esas soluciones, pero bajo criterios de materialidad. Es decir, si son temas que ponen verdaderamente en riesgo alguna de las operaciones, se harán pues unos trabajos de verificación un poco más robustos. Pero mientras sean temas que puedan ser simplemente monitoreados, se puede, digámoslo por un momento, asumir el riesgo de lo que es la ejecución de las actividades por parte de los usuarios. Perfecto, muchas gracias. A ti. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, muy pocas preguntas, o no me o todo quedó muy claro, no sé, ayúdenme a ver. Todo muy claro, yo creo. Oh, Bueno, excelente presentación. Muchas gracias, John. A ustedes, muchachos, muchas gracias por su presencia. Espero pues haber cubierto las expectativas que tenían con la presentación, haber sido claro. Nuevamente pues reiterarles, el material queda a disposición de ustedes y nosotros también. Quien nos quiera además compartir su experiencia sería bastante útil para que entre todos vamos evolucionando y vamos llevando esto a niveles mucho más interesantes pues de desempeño de la auditoría, y sigamos posicionando nuestras auditorías como unos verdaderos actores de transformación para las compañías. Entonces, bienvenido también todos quienes quieran compartir sus experiencias. Genial, John, muchísimas gracias de nuevo a todos. La grabación pues queda en el canal de YouTube, que les dejé el dato, y la presentación que John nos permite compartírsela, se las enviaremos al correo que dejaron cuando se registraron al... ¿So? Bueno, muchísimas gracias entonces a todos, que tengan buena noche. John, gracias de nuevo. Gracias, que estén muy bien.